Pues el tema del Mayo Zambada, de Ismael el Mayo Zambada, continúa, por supuesto, discutiéndose. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha llevado al concepto de la soberanía como un punto clave en toda esta discusión, denunciando el injerencismo en nuestro territorio por parte del FBI, lanzando cuestionamientos al entonces embajador Ken Salazar de por qué mintió, teniendo información con ello. Ken Salazar asegurando que la información que dio a conocer era la información que tenía. La Fiscalía General de la República anunciando que sí, que hay tres delitos por parte, por lo menos por parte del FBI, pero reconociendo que el piloto que trasladó a Almayo y a Joaquín Guzmán López, pues los llevó a Estados Unidos, se quedó en Estados Unidos, lo detuvieron en Estados Unidos, lo deportaron a México, llegó a México, cometió delitos en México, lo detuvieron en México y después lo mandaron a Estados Unidos. En fin, vaya situación que se ha generado ya con este caso. ¿Y quién mejor que el querido maestro, el gran periodista José Reveles, para platicar con nosotros precisamente de cómo vamos entendiendo todo este tema? Mi querido Pepe, como siempre, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, y saludos a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo lees lo que estamos viendo con Ismael el Mayo Zambada? ¿Es una muestra, es injerencismo de los Estados Unidos? ¿Es la caída de un capo como tal? ¿Qué tanto va a influir en las relaciones de México-Estados Unidos? Oye. Sí, lo primero que hay que decir es que este caso enredadísimo, que no acaba de desenredarse en 2 años, ¿no? Ha llevado al extremo, como tú dices, de una injerencia por parte de la agencia de los Estados Unidos, el FBI. Ya lo admitió el FBI, cosa que no había hecho el embajador Ken Salazar. Ken Salazar mintió a sabiendas de que sí habían participado los del FBI. Él no lo podía ignorar, porque siendo representante de su gobierno, pues no podía ignorar lo que hacían los agentes de los Estados Unidos en cuanto al destino del Mayo. Ellos planearon, según sabemos ahora, el FBI planeó todo este operativo para llevarse a, al Mayo Zambada a territorio estadounidense y juzgarlo allá, es decir, un juicio extraterritorial. No es tan sencillo el asunto, ¿eh? Porque es extraerlo de un país a través de engaños que hizo personalmente Joaquín Guzmán López, ahijado del Mayo y hijo del Chapo Guzmán. Él fue el que operó, digamos, desde un principio como el encargado de este operativo, y después se supo que sus medios hermanos, los Guzmán Salazar, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, con su gente, participaron también en esta extracción, vamos a decirle de esa manera, o esta llevada contra su voluntad del Mayo a territorio de los Estados Unidos. Hay que apuntar otro dato que es interesante. El hermano de Joaquín, que se llama Ovidio, estaba en Estados Unidos y ese mismo día recibió beneficios con medidas cautelares en la cárcel. Es decir, hasta Ovidio, que no estuvo acá, estaba involucrado en este asunto. Lo habían platicado con mucha posibilidad los cuatro hermanos, ¿eh? De tal manera que no nada más fue el FBI el, el, el operador, vamos a decir, el, el, el que ideó la manera de llevarse al Mayo a los Estados Unidos, sino que todos los chapitos estuvieron involucrados. Hay que recordar cómo el pretexto para llevar al Mayo a un lugar de Culiacán llamado Huertos del Pedregal, esta finca, era que iba a estar presente el gobernador Rubén Rocha Moya, y también que iban a estar otros políticos, bueno, particularmente Héctor Nemesio Cuenojeda, había sido rector de la universidad y que era un político también de, que no era de las simpatías del propio Rocha Moya. Y así fue el asunto, con excepción de que Rocha Moya se disculpó y se fue a los Estados Unidos, pero su nombre sí fue usado para atraer al Mayo. Pero ¿qué hacía el Mayo
como asesor político o como intermediario de un pleito entre políticos sinaloenses. Estamos hablando aquí de algo muy serio. Quiere decir que el Mayo tenía esa capacidad de mediar, de ser testigo, de tratar de calmar las aguas de un pleito entre otros dos, ¿no? Y de lo que iban a hacer en el futuro. Bueno, pero la historia no termina ahí. Resulta que el, el famoso Héctor Nemesio Cuenojeda fue asesinado ahí mismo en Huertos del Pedregal. No se dice por quién, no se dice si por los mismos que se llevaron al Mayo o por otras personas, pero la fiscal de Culiacán en un momento dado quiso hacer aparecer que hubo una balacera en una gasolinera y que ahí fue lesionado y luego llevado y a un hospital y a donde llegó ya muerto Cuenojeda, ¿no? Eso es totalmente falso. ¿Por qué mintió la fiscalía en este caso? Muy raro. Pero ¿quién la desmiente? La desmiente el propio Mayo en una carta que publica posteriormente. Entonces, fíjate, todo este enredo está detrás de lo que ahora es una especie de aeronave de la impunidad que está en un museo, el Beechcraft Quiñer, que el FBI se dio el lujo de poner como una especie de burla, no sé, en un museo para que vean que esta es la aeronave que se trajo al Mayo, como si fuera una aeronave conmemorativa, ¿no? Este, y, y no solo eso, hasta hoy no sabemos quién es el propietario o quién fue el propietario de este Beechcraft y por qué el FBI lo posee y lo puede poner en un museo. Entonces yo me imagino que la aeronave es del propio FBI y que el piloto, que por supuesto ahora sabemos que era mexicano en la medida en que fue deportado de los Estados Unidos y luego devuelto por cometer delitos a Estados Unidos otra vez, este, este piloto cuyo nombre se ha guardado en el anonimato, aunque alguien por ahí me lo mencionó con su nombre, pero bueno, eh, oficialmente es anónimo este piloto, no apareció durante todos estos 2 años públicamente, ¿no? No se sabía cuál era su destino, ¿no? Entonces estamos hablando de que entró una aeronave, este Beechcraft estaba clonado, tenía la matrícula clonada. Cuando voló de un lugar cerca de Culiacán hacia Santa Teresa en Nuevo México, en los Estados Unidos, desconectó todos sus posibles radares de geolocalización que supieran que iba ahí. O sea, cruzó la frontera ocultándose de que fuera descubierto por alguna autoridad aeroportuaria mexicana y volvió a encender estos radares casi llegando a Santa Teresa. Quiere decir que se hizo toda una maniobra para ocultar, ocultar que avión iba a aterrizar en Estados Unidos, por cierto, sin plan de vuelo, sin listar pasajeros, sin decir a qué aeropuerto iba, etcétera, etcétera, lo cual, pues, de alguna manera es una violación a la soberanía también de los Estados Unidos, y sin embargo no hubo esa protesta, ni fue detenido en ese momento el piloto, que más bien lo dejaron ir sin problema, ¿no? Así de enredado está el caso, hasta donde podemos saber. Oye, Pepe, ¿qué representa o qué significa que el FBI tenga ese contacto tan directo con los chapitos? Porque a final de cuentas tienen que haber existido una comunicación para que pudiera llegar ese avión, para que lo recibiera el FBI, para que el FBI se pueda colgar la medalla. ¿Esto confirma esas relaciones tan extrañas y que se han denunciado durante mucho tiempo de las agencias estadounidenses con los capos de la droga en México?
Yo pienso que tienes razón, se confirma esa relación, esa posibilidad de conectarse pues, con la delincuencia organizada, ¿no? Con dos de los chapitos que están presos en Estados Unidos ahora, porque ahí esa vez entregó Joaquín junto con el Mayo, entregó al Mayo y se entregó él mismo. Ovidio, que fue el que recibió los beneficios de la medida cautelar, y los dos Guzmán Salazar, que estaban en México, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, que se sabe ayudaron a su medio hermano a la captura del Mayo. Entonces, todo esto no puede hacerse sin el conocimiento del operador principal que fue el FBI, ahora lo sabemos, ¿no? Y operador principal tuvo que haberse comunicado con todos ellos, si no con todos, por lo menos con algunos de los chapitos, por un lado. Y por otro lado, no sabemos todavía si en el operativo físico en territorio mexicano, es decir, en Huertos del Pedregal, habrían estado estos agentes. Eso sería la última sorpresa que nos dieran, ¿no? Porque, pero por lo menos operaron desde la larga distancia, eso sí, eso es ya seguro. Ya se sabe, ya lo admitió el propio FBI, pero hay que ver si no participaron acá. Hay agencias que sí participaron en el pasado, este, cooperando con México y México aceptó que cooperaran. Yo tengo el libro que se llama Cazando al Chapo de, eh, de Andrew Hogan, que cuenta cómo se reunían los, eh, espías telefónicos de la DEA de los Estados Unidos con eh, los marinos mexicanos en territorio mexicano, buscando al Chapo. De hecho, ellos lo localizaron. Fueron ellos, fue con la ayuda de los Estados Unidos que se localizó el Chapo y se le capturó la última vez en este hotel de Mazatlán, donde estaba con Emma Coronel y con sus dos gemelitas y con una mujer que era la niñera. Y por eso el Chapo no puso resistencia porque estaba con sus hijitas, ¿no? Pero hasta ahí llegó la Marina porque Estados Unidos le dio la información de dónde estaba el Chapo. Y fue una colaboración abierta. Está escrito en este libro por la gente que participó en esto. Se pasaron meses espiando al Chapo, cómo se escapaba por los túneles, cómo cambiaba domicilio, etcétera, 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 cómo nunca usaba él el celular, sino dictaba a sus ayudantes lo que debían decir, etcétera, etcétera. Todo es un libro bastante grueso de más de 200 páginas, en donde se cuenta todo esto y me parece que en esa época pues, las cosas eran más nítidas, vamos a decir. No había ocultamientos por parte de México respecto de esta ayuda de la DEA en territorio mexicano para la captura del Chapo. Pero ahora sí se ocultó o se trató de ocultar la ayuda, o bueno, no la ayuda, la, pues la idea de llevarse al Mayo para un juicio extranacional a través del FBI. Oye, Pepe, remontándonos precisamente a tu excelsa obra, El Cártel Incómodo, y tantos libros que tienes estudiando precisamente lo que fue este fenómeno del cártel de Sinaloa y sus ramificaciones. ¿Cómo entendemos que el Mayo Zambada se declare culpable y lo único que pida sea un centro médico, literalmente? ¿Te brinca esta situación? ¿Lo ves normal? ¿Es parte de esos códigos que algunas veces han manejado? ¿Cómo podemos entender también la postura del Mayo que parecería ser diferente a la que estamos viendo de los Chapitos e incluso del propio Joaquín Guzmán Loera? Sí, el hecho de que el Mayo se declare culpable y en una carta que entregó su abogado Fran Pérez al juez
Brian Cogan, le dice que no solo entiende el Mayo que nunca va a salir de la cárcel, o sea, sabe que aplican la cadena perpetua y la va a soportar y pues de modo, eh, parece que el día 20 de este mes se dicta formalmente la sentencia, que ya se adelantó que será cadena perpetua. Él acepta, dice arrepentirse de los delitos que cometió y el daño que pudo haber provocado a la ciudadanía, una frase muy breve para hablar pues, de todos los muertos que haya podido ocurrir, de toda la violencia que haya podido desatar en Culiacán, de todo el tráfico que haya logrado pasar, etcétera, etcétera. Y dice que ha colaborado con las autoridades de Estados Unidos. Esto es muy importante porque entonces podríamos tener, pues de pronto la sorpresa de que Estados Unidos está enterado del modus operandi del cártel de Sinaloa a través del Mayo. Podríamos tener la sorpresa de que Rubén Rocha Moya esté en esta lista de 10 personas que pidió en extradiciones en Estados Unidos, cuyo plazo para entregarlos ya venció y nunca no se ha entregado a Rubén Rocha Moya. Se entregaron por sí mismos dos de los 10 mencionados a Estados Unidos, se entregaron voluntariamente, como pudieron haber sido acusados de estar ligados al cártel de Sinaloa y de cómo recibieron dinero, incluso desde la campaña de Rocha Moya. Esa es la acusación. ¿Será que el Mayo fue el que reveló estos datos? No lo sabemos. No lo sabemos porque lo que sí estamos viendo con sorpresa es que el Mayo se metía en cosas políticas. Bueno, cosas políticas y monetarias y de corrupción y de sobornos, ¿no? Entonces, este, todavía falta saber qué es lo que el Mayo ha dicho en Estados Unidos. Oye, Pepe, ¿hacia dónde crees o dónde crees que pare esto? ¿Hacia dónde crees que pueda llegar? Sobre todo en esta que parecería como que se endurecen las posturas de parte de la Presidencia de México, que eleva el tono de esta forma. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar esta situación? Mira, México está muy ofendido porque pues, se ha dado cuenta que hay violaciones a su soberanía y al tratado internacional, a los tratados internacionales por parte de Estados Unidos, que no hemos mencionado, pero que Trump en cada ocasión que puede le ha dicho a Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, que él quisiera meter a las tropas del ejército, a las tropas de Estados Unidos para capturar a los capos y para encontrar los laboratorios en territorio mexicano, cosa que la presidenta ha dicho que eso nunca va a ocurrir, porque pues no es el tema. De los 10 señalados como cómplices del narco en Sinaloa, pues también la presidenta ha pedido las pruebas antes de proceder. Y yo no creo que ella, su gobierno vaya a entregar en extradición a mexicanos que sean juzgados en cortes de Nueva York de ningún nivel. Eso lo creo. O sea, no va a pasar eso. Entonces, creo que lo que sí se ha deteriorado es la relación entre los dos países. Porque estos amagos, estos acontecimientos en la realidad, etcétera, pues ponen a México en una situación de supeditación a lo que decidan en la Casa Blanca, y más con Trump, que es muy arbitrario, es muy pendenciero y lanza amenazas constantes. Entonces, creo que lo que urge sería revisar por parte del gobierno de México de qué manera
poder seguir colaborando sin injerencia y sin lesionar la soberanía mexicana. Eh, y aceptar una buena colaboración con Estados Unidos, pero que sea pareja, ¿no? Que sea, como dice la presidenta, ellos en su territorio y nosotros en el nuestro, ¿no? Que no haya ese amago de, de volver los temas de la delincuencia organizada mexicana en temas de la agenda de Estados Unidos para espionaje, presencia de agentes, como fue el caso también de los 4 de la CIA que estaban en Chihuahua y que Maru Campos aceptó que fueran operativos, o sea, ahí sí operaron. Ahí murieron dos y dos no murieron, ¿no? De los que descubrieron un gran laboratorio. Para eso fueron y estuvieron físicamente en el descubrimiento del laboratorio. Quiere decir que operaron en México. Eso debe de quedar claro, porque no podemos estar supeditados a esa voluntad de Estados Unidos de cuando quiere trata a México como buen vecino y cuando no quiere pues lo toma como un territorio a conquistar, ¿no? Ver el funcionamiento de los agentes como se hizo en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, a los cuales él les puso un freno en el sentido de que tenían que informar, no andar por la libre haciendo cosas en territorio mexicano. No los corrió, no disminuyó el número de agentes de muchas agencias estadounidenses cuya oficina está ahí yo digo burlonamente muy cerca del Monumento a la Independencia, este, en, en Reforma, ¿no? Eh, que les dijo que tenían que informar cada mes, cada 2 meses, qué es lo que iban a hacer. No lo que habían hecho, lo que iban a hacer para que la autoridad mexicana estuviera atenta a eso que hacían los agentes. Y por supuesto, siempre desarmados. Entonces, de esa manera, Andrés Manuel pensó que se les podía controlar en lo que es su labor, porque resulta que México es el lugar donde más agentes estadounidenses hay en toda América Latina. Y operan, pero operaban sin ton ni son y sin avisarle al gobierno de México qué estaban haciendo. Ahora, pues, López Obrador los obligó a decir qué iban a hacer, ¿no? Antes de hacerlo. Entonces, creo que por ahí va la cosa, volver a un tema, a ese mismo tema con reglas mexicanas, porque, ok, son agentes gringos, pero las reglas son mexicanas, porque están acá. Mi querido y admirado José Reveles, siempre es un verdadero placer escucharte y aprender de ti. Muchas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto y te mando un gran abrazo.